tienes que fijarte en las personas que lo hacen mejor que tú. Y ser humilde, saber que hay muchas personas que son más listas que tú, que lo hacen mejor que tú, porque los médicos tenemos ese problema, que muchas veces hemos sido siempre los más listos de nuestra escuela, de nuestro instituto, de nuestra clase, nuestro no sé qué, no sé cuánto, incluso pues hasta de la universidad. Pero cuando vas al hospital, que en la vida real, tienes que entender que hay mucha gente que lo va a hacer mejor que tú tienes muchos fallos y que esa gente que lo hace mejor que tú, cópiale las mañas, sé humilde, hay que fijarte en las personas que lo hacen mejor que tú. Y ser humilde, saber que hay muchas personas que son más listas que tú, que lo hacen mejor que tú, porque los médicos tenemos ese problema, que muchas veces hemos sido siempre los más listos de nuestra escuela, de nuestro instituto, de nuestra clase, nuestro no sé qué, no sé cuánto, incluso pues hasta de la universidad. Pero cuando vas al hospital, que en la vida real, tienes que entender que hay mucha gente que lo va a hacer mejor que tú tienes muchos fallos y que esa gente que lo hace mejor que tú, cópiale las mañas, sé humilde, cópiale. Entonces, si ves que una persona se lleva mejor a los pacientes, se lo gana mucho mejor, cópiale esa vaina. Oye, mil gracias por este ratito. Vamos a entrar un poco en detalle a conocerte mejor y cuéntanos quién es Joaquín, cómo empezó, cómo fueron esos inicios. Cuéntanos un poco. Pues yo soy Joaquín Puerma, soy médico endocrino y trabajo principalmente en el mundo online. Tengo una dedicación al 100% en mundo online. Empecé como todo el mundo en España, yo soy médico español. Hice el MIR en España, acabé haciendo la residencia en un hospital de Madrid, de Alcorcón, que aprendí muchísimo y estoy súper contento de mi estancia allí. Y posteriormente, cuando ya terminé la especialidad, pues entré en el ciclo ese de contratos pequeñitos, que 6 meses, un mes, 2 meses, un año, maternidades y todo ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo empecé a hacer un poco de actividad en la medicina privada, por ir curioseando, por ir picoteando un poquillo de cosas diferentes, que es un poco parte de mi personalidad. Luego pasó una cosa que creo que nos afectó a todos, a unos más y a otros menos, que fue la pandemia. Y durante la pandemia, pues quieras o no, los médicos no cambiaron mucho su trabajo, es decir, no estábamos obligados, y éramos casi los únicos que su trabajo no cambió en horas, sino a lo mejor aumentó, pero durante los tardes y los fines de semana y las vacaciones que podíamos tener, pues igualmente estábamos encerrados. Y durante todo ese tiempo, pues esas ganas de comunicar, esas ganas de abrir ventanas al mundo, pues me hizo divulgar en redes sociales. Y eso que al principio empezó como una especie como de broma, como de pasatiempo, como de hobby, en ese momento en el que a nivel de marketing digital, y hay que decirlo así, la cantidad de volumen y la cantidad de tráfico que había en esos momentos, yo creo que ha sido pico en la historia de la humanidad y pico en verdadera conexión con gente y gente viviendo a través de las redes sociales porque no podíamos vivir por culpa del confinamiento, por culpa de más limitaciones, pues quieras o no hizo que el crecimiento fuera mucho mejor y ese crecimiento al final pues ha acabado dando consultas online, ha acabado dando charlas online y ha acabado dando, porque otra de las cosas que yo le digo tanto en consulta como en negocio, el éxito es un motivante muy bueno. O sea, el éxito es el mejor motivante que hay y hay que buscarlo, hay que hacer pequeñas quick wins para seguir motivándote, para seguir tirando hacia adelante, ya sea estudiando el MIR, ya sea haciendo medicina, ya sea aprendiendo. Hay que buscar ese tipo de cosas para motivarnos a nosotros mismos. Y conforme eso fue creciendo, pues al final acabó creciendo tanto que me impulsó a primero dejar mi actividad en la medicina pública, con todo el dolor de mi corazón, pero no se puede estar en todos lados porque el que mucho abarca poco aprieta, y luego posteriormente pues ir modificando mi actividad privada más tradicional, más peor remunerada y peor considerada y peor todo, a una medicina online más de marca personal, más potente y que a mí me da una mejor calidad de vida. Que me acabo complicando yo la vida yo solo y acabo yo, pero eso yo son decisiones mías personales y tal, que me acabo autosaboteando yo sin querer, pero en general no me puedo quejar. Y en general esa es mi vida. Bueno, luego también otras cosas aparte de todo eso que también me ha traído el mundo online es la creación de ebook, la divulgación en redes sociales y el libro en físico que tengo con una editorial así potentilla, que eso ha sido como mi tocho, mi obra culmen a nivel de divulgación un poco más tradicional. Qué bueno. ¿Y cómo? Porque claro, cuando empezaste con las redes sociales, pues allá por pandemia, ¿no? Fue un poco ahí ese hito, ¿no? Em, ¿Cómo ha cambiado un poco tu manera de trabajar tu cuenta personal, tus redes sociales? Entiendo que empezarías, no lo sé, ahora nos dices, haciendo algún vídeo que otro, algún post, y cómo es el Joaquín de ahora. ¿Tiene algo más estructurado? ¿Subes vídeos X días a la semana? O sea, ¿cómo pasas de empezar a cómo es ahora Joaquín con el trabajo y con la cuenta personal en Instagram, por ejemplo? Vale, esa es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que la vida
vida y los negocios muchas veces van por rachas, van por ciclos, algunos mejor, otros peor elegidos. Cuando empiezas, lo haces como una broma y te vas dando cuenta y luego miras atrás y dices, hostia, esto es muy poco profesional, esto no tiene ningún sentido, lo has publicado por publicar, esto te ha gastado un tiempo, te ha gastado un dinero también, que no tiene sentido y que no ha sido beneficioso. Tampoco hay que jugarse mucho porque no puedes jugarte con los conocimientos que tienes posteriormente, pero sí que hay como momento, hobby, pasatiempo, empiezas a hacer directos, empiezas a conectar con gente, empiezas a escalar. Mi teoría o sea, también es verdad que el contexto es diferente. El contexto 2021, sí, 2021, 2022 y todo eso es diferente al contexto 2025. Y parece una locura decirlo que en 4 años las cosas hayan cambiado tanto. Puedo considerar experto yo solamente en mi propia práctica y lo que yo veo en mi sector, pero yo al menos lo considero así y esa es mi pedrada. En 2021, por lo que he dicho, es pico máximo de tráfico, pico máximo de interés, pico máximo de inocencia, quizás, también hay que decirlo, inocencia o naif de los pacientes y clientes por redes sociales, por el mundo de Internet. Entonces, como que es diferente, como que era como la época dorada. Yo lo estoy empezando a decir como la época dorada, que actualmente yo la considero muerta o en proceso de morirse. Al principio era hacer directos, hablar con gente que tenga X nivel o nivel parecido al tuyo, buscar audiencias que sean similares a las tuyas y eso es lo que te hace crecer. O sea, típico es creer que va a poder hablar con el que tiene 300.000 o 1.000.000 o tal y pascual, pero sinceramente esa gente tiene peticiones como las tuyas 80, 20, 30. Entonces muchas veces ni las van a leer y van a ocurrir eso. Y no es que les caigas mal, es que sinceramente estarán hasta arriba y tienen que priorizar, porque la gente que llega alto muchas veces a base de priorizar. Entonces, si acabas haciendo contactos, networking, uniones reales, de verdad, con gente y aprende y gana, no solamente para negocios, sino a nivel personal y a nivel de conocimiento puramente académico, pues vas creciendo. Entonces, vas escalando poco a poco, vas con constancia. Una de las teorías de crecimiento en redes sociales y en negocios, yo la veo como una especie como de meseta que se inclina hacia arriba y luego hay pequeños hitos que te llegarán si estás en el momento, si estás sentado en la silla, si estás en los sitios adecuados, que te van a dar esas subidas de meseta como una especie como de ramplón hacia arriba, de cuesta hacia arriba grandes y daño, pues típico que te tienes que poner, que tienes que ponerte un poco más hechas Sí, piernas. Entonces vas subiendo y luego, pero siempre como hay una pequeña meseta que tiene que ir hacia arriba y luego pequeños eventos. Pues esos pequeños eventos tienes que ir aprovechándolos y estar en una buena posición para que esos pequeños eventos que van hacia arriba los puedas aprovechar bien. Llega un momento en el cual ya necesitas una profesionalización, entonces ya cuando ves que no da más de sí y tal, tienes que empezar a contratar equipo, a contratar gente que te haga creatividad de redes sociales, a contratar gente que se ponga a hacerte un calendario, todo ese tipo de cosas. Yo también he pasado por eso. Gente yo personalmente, esto no es un consejo que da, ahora estoy viendo lo difícil que es cada vez hacer contenido en redes sociales, lo difícil que es cada vez que sean leads, por poner una tecnología marketing, leads de calidad o leads que te traigan gente o la escalada de violencia en producción que hay, en todo este tipo de cosas. Por ejemplo, ya este tipo de, decirlo, este tipo de podcast de hacerlo por Riverside, ya no, ya tiene que ser en un estudio, con una grabación, con un sí, tal. Y eso ya son cosas de decir, hostia, es que tienes que dedicarte a esto. Y yo, ya más gorrito, o sea, yo pienso, yo más gorrito no me puedo poner. El gorrito del empresario, el gorrito del médico, bueno, no voy a dejar de ser médico nunca en mi vida. Y el claro. gorrito del influencer, el gorrito del creador de contenido. Y cuando tienes tantos gorritos, eso al final a la cabeza la acabas sentando mal. Entonces, es una escala de violencia que yo al final lo que he decidido es hacer un poco ley de Pareto. O sea, ley de Pareto, la mal explicada ley de Pareto, pero creo que todo el mundo aquí lo acabará entendiendo, es hacer un esfuerzo mínimo para que la rueda siga girando y obtener lo máximo que tienes de ese esfuerzo mínimo. Entonces, ir sabiendo qué objetivos puedes tener, dónde poner tus esfuerzos y saber hasta dónde quieres llegar también. Que si Sí, quisiera seguir estando con empresas de creatividades, empresa de gestión de community manager o o gestor de contenido, podría, porque a nivel de números y a nivel de tal económico podría, pero ese nivel de esfuerzo, ese nivel de dedicación, yo ahora mismo decido que no me renta tanto por nivel personal como por mi teoría de el Internet muerto, la bajada de las redes sociales o la muerte actualmente de la era dorada de los negocios digitales. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues yo acabo decidiendo y ahora mismo estoy en una etapa como de más de ir poniendo lo mínimo, pero para optimizar sí, esos volver a esfuerzos. los basics y hacer Sí, con ese 20% sí, de esfuerzo que te dé el 80% de resultados.
Claro, porque al final, si te quieres comparar con grandes cuentas, tienes que hacer un desembolso en tiempo, que eso es lo que más me jode, en energía y en dinero. O sea, porque tú ya ves ciertos vídeos, ciertas cosas y dices, tío, esto es nivel de producción hiper pro de hace unos años y esto ya te lo hace cualquier persona. El nivel de competencia ya es tan brutal, se ha convertido esto en un mar rojo tan rojo, es decir, Sí. un mar rojo de sangre de tiburones, que yo dice, hostia, mi solución de aquí es, me voy hacia otro lado, hacia otros mares, hacia otras cosas. Y yo lo que creo que es la clave ahora, que bueno, es un poco una clave un poco pesimista, nihilista, pero creo que al final es lo que a mí me está funcionando y con lo que yo estoy feliz. Porque tú, Joaquín, empezaste pues con esos vídeos, con esos directos, compartiendo audiencias con otros profesionales y ahora estás aquí, pues entiendo que tienes equipo, ¿no? Que delegar ciertas cosas. ¿Cuál fue pues la primera persona o la primera contratación o la primera cosa o tarea que delegaste, que empezaste a delegar? ¿Fue la edición del vídeo? ¿Fue calendarizar? ¿Fue copies? ¿Qué fue? Pues la gestión de web. La gestión de La web, parte web. me acuerdo que fue un desastre, pero fue un desastre máximo. Y es verdad, o sea, hay que decirlo, ese tipo de cosas hay que decirlo, porque parece que emprender tiene que ser un éxito tras un éxito, tras un éxito, tras un éxito, tras un éxito. Y eso es mentira, o sea, eso es imposible. Quien lo haya conseguido así, mira, enhorabuena, has tenido mucha suerte, pero no te puedo decir que seas más listo que yo, pero realmente hay gente más lista que yo que ha tenido fracaso. Entonces, lo que hay que hacer es saber cuáles son las cosas que tienes que delegar, por ejemplo, delegación de facturas, delegación de fiscalidad, eso es como de lo Sí, primero. no, software. También, es que ya no lo considero delegar, es que lo considero como un básico. Facturas y modelo 111 y Contabilidad, sí. modelo 100, sí. Y la web, porque para intentar crearla, para hacer ese básico sobre el cual empezar a trabajar y empezar a mostrarte y que sea un sitio donde llevar a tu gente y tal. Luego, por ejemplo, asistente virtual, que me parece un concepto súper, súper, súper potente y que realmente no es tan caro como suena, que es una persona humana, no estoy diciendo que creéis un bot, bien se pueden hacer, pero un asistente virtual es una cosa que es súper útil, que le debo muchísimo a Marcela. Y luego yo personalmente, por mis diversas movidas, lo que yo llamo crecimiento horizontal, una project manager. O sea, una project manager que te vaya haciendo los planos, que te vayan haciendo los plazos, que te vaya diciendo, oye, mira, métete caña con esto porque vas tarde y que le diga aparte de tu equipo, que tenga la potestad de decir aparte de tu equipo, oye, mira, métete caña a esto porque está retrasada. Y con todo ese tipo de cosas se trabaja mejor. Qué bien. El hecho en sí del corre ve y dile que acaba haciendo el que acaba tomando todas las decisiones, no, yo me considero que, bueno, yo es que soy el que acaba tomando todas las decisiones, al final también eres un poco el corre ve y dile de, oye, mira, que esta persona no está haciendo esto, ve y díselo, pues delegar esa función, quieras o no es mucho tiempo, pero sí que es un consumo de energía mental que si te lo puedes ahorrar mejor. Ujú, totalmente. Y claro, y justo además ahora con la inteligencia artificial, con esta ola que tenemos ahora mismo con la IA, eh, me llegaba a la cabeza, ¿no? Cuando decías esto de, bueno, pues es que ya hay gente y empresas, ¿no? Que ya están pues creando contenido a otros niveles, ¿no? Y ya no me refiero a la calidad, sino al volumen, ¿no? Y a las cosas que ahora con la inteligencia artificial pues puedes hacer a nivel de copies, a nivel de vídeos, a nivel de un montón de cosas, ¿no? De automatizar Claro, tareas, ¿no? claro, pero el ¿Esto problema de lo has eso, utilizado tú o...? sí, pues vamos, yo he toqueteado y tengo como que 20, 30 asistentes virtuales diferentes y voy a dar charlas sobre inteligencia artificial en medicina ahora, que la tengo que preparar. Y es una cosa que es súper curiosa, pero yo aquí creo que siempre tienes que jugar un poco a la contra. O sea, tienes que jugar un poco a la contra y tienes que ser un poco inteligente porque si vas por el camino por el que va todo el mundo, intentar destacar es a base de fuerza o a base de presupuesto o a base de cosas con las que yo no quiero jugar. O sea, mensajes populistas, mensajes o imagen atractiva, vamos a dejarlo así, que yo no creo que quiera yo jugar en esa liga. Entonces tienes que ir un poco a la contra. Y realmente el enésimo vídeo de una voz en castellano neutro o castellano latino hablándote de los beneficios de la creatina o los beneficios de la testosterona, pues sinceramente eso ya a la gente no le sorprende. Eso ya a la gente no conecta.
Y yo creo que ya hemos llegado a un punto de madurez, yo creo que de madurez del espectador o del cliente objetivo que tú quieres llegar, que lo que al final acaba conectando de verdad es el factor humano, es el factor X, es el factor de, oye, mira, esta persona hace tal cosa, dice tal cosa y hace tal cosa, y esto conecta conmigo. Y es muy difícil y todavía yo creo que va a ser muy difícil. No voy a decir que no va a ser posible de conseguir porque me pueden callar la boca en Sí, cinco puede años, ser. pero yo creo que la IA eso no lo van a poder conseguir por ahora, o al menos no lo están consiguiendo ahora. El hecho en sí de generar una conexión humana auténtica. Una conexión humana auténtica de esta persona cree en esto, esta persona cree en este estilo de vida, esta persona hace este tipo de cosas y esta persona tiene este mensaje. Al final, contenido, todos ahora mismo en España tenemos la Biblioteca de Alejandría a la enésima potencia, a la velocidad de la luz, en nuestro bolsillo. El conocimiento ya no es un problema. El conocimiento ya no es un problema, pero sí que los filtros que te da una persona que verdaderamente sabe del tema, porque yo puedo mirar, no sé, hacer trenes. Puedo sacarme PDF y PDF de hacer trenes, pero realmente no creo que eso sea una buena manera y nadie quisiera contratarme para hacer trenes. Si yo hablase con una persona de hacer trenes y me filtrase ese conocimiento y me diese eso, yo creo que mejoraría bastante. Entonces, al final lo que uno busca es una persona que todo ese conocimiento lo tenga metido en su embudo, que se alimente de ese conocimiento, bueno, se lo va a inventar y lo va a tener tal, pero que lo filtre y que te dé su propio punto. Eso es lo que al final creo que tiene que ser el futuro para los creadores de contenido y que han creado un contenido que sea sostenible. Porque para crear 80 vídeos al mes del mismo contenido para ir probando, para ver si el bendito algoritmo, como si fuera uno de los dioses antiguos, te lo bendiga y te lo multiplique por 100 la visibilidad y con eso saques un vídeo que te dé 8.000 visitas y con eso ya te quedes contento, pero a nivel económico eso no creo que sea muy rentable, no. Pero ese tipo de conocimiento a mí, por lo pronto, me encaja más personalmente y yo creo que incluso también a nivel de negocio, a nivel de business más inteligente. Porque cómo lo, o sea, bajando un poco a tierra esto, ¿cómo lo aplicas tú en tu día a día, Joaquín? Me has contado algo de los asistentes virtuales, pero ¿qué es esto para la gente que no lo sepa? Vale, para los ¿Cómo, asistentes, cómo perdón, lo... que a veces me pongo muy filosófico. Yo con GPT, o sea, yo soy la IA, hay un montón de herramientas y cada día sale una herramienta nueva, más brillante, que parece que te va a cambiar el mundo. Lo importante no es la herramienta, lo importante es el usuario, lo importante es el conocimiento. Da igual la espada, el espadachín es más importante. Entonces, yo utilizo GPT, porque es el GPT que yo utilizo y el que yo estoy, con el que estoy más cómodo. Entonces yo lo que hago es, tengo ciertos asistentes que están alimentados con mi propio conocimiento, con mi propia manera de escribir, con mi propio tal, y con eso me ayuda a generar los primeros borradores. Los primeros borradores, las primeras ideas, pero todo basado en mi propio conocimiento. O sea, porque la IA, esas herramientas, yo no creo que tengan que ser infinitas a infinito Internet, porque en infinito Internet hay infinita mierda. Entonces, yo lo que quiero es que la IA esté como más cercada, como más vallada, y en ese conocimiento se alimente solamente de lo que yo creo que es de calidad. En ese tipo de cosas sí que puede generar un mejor conocimiento, sí que puede ofrecer un contenido de mayor calidad. Eso Y en ese, lo usas para esos primeros drafts, a lo mejor, de guiones, de sí, vídeos, primero por draft, ejemplo. pero siempre hay que utilizar las teorías de, por ejemplo, el libro de Cointelligence, que no me canso de recomendarlo. La IA tiene que ser un compañero, la IA tiene que ser un thinking buddy que esté contigo. Tú no puedes dejar a la IA, ahora mismo no puedes dejar a la IA que haga cosas tú por tu cuenta porque te suelta cuñadeces, te suelta alucinaciones, te suelta de todo. Siempre tiene que haber una revisión humana. El que crea que puede crear un contenido de IA sin más, y yo estoy viendo médicos que están creando contenido con IA y directamente lo suelta tanto a nivel gráfico como lo más grave a nivel médico, que yo estoy viendo una barra basada y tengo en mente una persona, no voy a decir públicamente, pero estoy viendo una barra basada que yo digo, hostia, tío, es que esto lo has soltado directamente de ChatGPT y te has quedado tan a gusto. Entonces, primero tienes que asegurarte que lo que estás publicando tiene un filtro humano, ya sea tuyo, ya sea una persona que sea una persona experta en el tema, y luego posteriormente darle ese toque tuyo personal, porque es que ya estamos todos hartos de ver los mismos tipos de imágenes, los mismos tipos de textos, los mismos tipos de viñetas, los mismos tipos de imágenes, incluso a un prompt que sea más fino y que te dé un toque más humano. Equivócate en un 90, equivócate en un 0,2%, Sí. equivócate, hazlo imperfecto, para que sea humano, para que no sea un robot hablándote. Lo que acaba generando mejor conexión y sobre todo es darle tu punto, darle tu manera de ser.
sé cómo tú eres, que es muy difícil a veces, sé cómo tú eres, muéstrate cómo tú eres, sé auténtico y sobre eso tu contenido va a ser mejor. Porque todo el mundo en el bolsillo tiene el libro del hipotiroidismo o los libros de hipotiroidismo, pero si le das tu punto, tu manera de ser, tu manera de pensar, tu manera de conectar, eso al final te va a hacer ganar más. Oye, volviendo un poco al negocio, Joaquín, tú estás ahora pues súper posicionado ahí con tus consultas, con tu consulta online. ¿Qué retos tienes delante un poco? ¿Cuáles son tus proyectos? Tendrás muchos, ¿no? Sí, sí, tengo retillo. A ver, yo ¿Cuál es sinceramente tu tengo, visión como médico que está en el mundo online y quiere seguir ayudando bueno, pues sí, cuidando a más gente, ¿no? vale, o En tu sea, nicho. es que Cómo lo planteas? vale, lo que yo planteo ahora, o sea, a nivel de poder ayudar a más gente, hay que empezar a delegar y a generar equipo. O sea, yo soy consciente, o sea, en términos de negocio, yo soy consciente y yo soy el principal cuello de botella de todo lo que yo hago. Todo lo que yo hago, el principal problema soy yo. Soy yo. ¿Por qué? Porque soy una persona humana. Soy una persona humana con una cabeza, dos manos y un cuerpo. Y esa persona humana a veces tiene resaca, a veces tiene una agujeta, no puede con su cuerpo y a veces pues, no puede más o quiere descansar. Entonces, el generar un equipo, el generar todo ese tipo de cosas, aunque yo haya dicho tal persona, te vayas a mi web y veas que tengo 3 nutricionistas, te vayas a mi web y tengo un médico. Ese tipo de cosas, yo sinceramente, siendo sincero y haciendo aquí confesión, las tengo muy infrautilizadas. Porque no puedo lo de los gorritos, no puedo tener todos los gorritos y tengo que tener más el gorrito de empresario, el gorrito de decididor. Entonces, para tener ese tipo de cosas, pues he hecho hace nada una oferta de, oye, mira, alguien me ayuda a nivel de COO, que es Officer Chief o Chief Officer de, en plan, segundo al mando del CEO, incluso ya solicitar un médico que te lleve revisiones o que te lleve renovaciones de recetas, ese tipo de sistemas que yo creo que ayuda bastante. Me lo he montado bastante bien, lo único que pasa es que la que lo llevaba se ha ido. Todo ese tipo de cosas que te ayudan a delegar, porque sinceramente ya las consultas uno a uno sí que puedes ayudar y no las voy a dejar de hacer nunca, porque eso creo que se obtiene un conocimiento muy válido para luego otras cosas, pero hay que tomar decisiones un poquito más grandes, como por ejemplo aplicaciones para control masivo de cierto tipo de fármacos, para control masivo de cierto tipo de situaciones. Cuando digo masivo digo a gran escala. Ujú. Ese tipo de cosas no las puedes hacer echándole 3 4 horas al día o 3 4 5 horas al día de consulta, email y tal. O sea, que yo sinceramente soy una persona que necesita pagar alquiler, comida, vicios, todo ese tipo de cosas las tengo que pagar y no puedo estar meses sin, o no puedo estar mucho tiempo sin tal. Entonces tengo que hacer ese equilibrio entre ver gente, facturar y tener tiempo para esas ideas a largo plazo o esa construcción o esa organización o esa creación de procesos. Sí, sí, ahí está ese balance que siempre es complicado, ¿no? Porque cuando estás ahí metido en esa vorágine, ¿no? Del día a día, salirte de ahí para pensar cómo delegar y cómo estructurar Y es luego la complicado. metáfora de un barco. Y luego la metáfora de un barco que es súper, súper, o sea, más grande es todo. O sea, el barco no es, o sea, tú un coche, tú si giras un coche, el coche gira. Pero tú si giras un barco, el barco tarda en girar y tarda en moverse. Entonces, tú lo que tú decides, yo lo que decidí en septiembre, yo lo que decidí de hacer en septiembre, pues ahora es cuando estoy empezando a ver esa bajada de consulta. Entonces, como son cambios súper lentitos. Ujú, totalmente, totalmente. Oye, Joaquín, el último tema que traigo, que creo que es importante, además nosotros desde Sunny Coach estamos abordando estos temas, ¿no? De las soft skills, ¿no? De que se habla mucho de comunicación, de liderazgo y cosas que creemos que son habilidades pues tan importantes a veces como la parte clínica, ¿no? O académica. No sé qué opinas tú de lo que es la comunicación, que bueno, se abre aquí un mundo, ¿no? De la comunicación al paciente, en la comunicación entre compañeros o incluso la comunicación a la sociedad que llamamos, ¿no? Que es un poco comunicación a la que haces tú, ¿no? A comunicación, Hmm, divulgación, congresos, presentaciones, esto, ¿no? en ¿Cómo, esto voy cómo a ves este soltar. punto? Claro, ¿cómo ves este punto del médico? O sea, tú que te relacionas también con muchos médicos, ¿cómo Sí. está ahora mismo el colectivo médico en cuanto a la comunicación? ¿Qué opinión tienes de esto? Uf, nos cuesta muchísimo. O sea, sobre este tema se me ocurren 2 puntos principales. Primer punto, hay que aprender a hablar a gente que no es médica. O sea,
Cuando tú haces comunicación en público, y esto yo lo sigo pecando, tienes que saber que no todo el mundo que te está escuchando es médico, que te pueden escuchar 3 o 4 médicos porque tengan el día tonto y estén aburridos y te quieran escuchar. Pero sinceramente, no es tu público objetivo. A no ser que estés en un congreso médico, que son todos médicos y es tu público objetivo es la gente normal, la gente que puede ser tu paciente. Ese tipo de cosas, nosotros siempre pensamos en qué va a pensar mi compañero de consulta que está aquí al lado sobre lo que acabo de decir del hipotiroidismo, me va a decir que no, que es que ha salido un estudio hace 5 meses, que eso lo contradice y eso no es correcto, lo que está a la gente que te va a comprar una consulta, que va a ir a tu consulta, que se va a beneficiar de tu mensaje, eso no le importa tanto. O sea, y tenemos que modular nuestro conocimiento, modular nuestro tono, saber aterrizar las cosas y es un proceso de aprendizaje continuo. Y sobre todo es quitarnos la cabeza de que va a venir un compañero nuestro a corregirnos. No puede pensar, porque igual que todos lo pensamos, pero realmente da mucha pereza hacerlo y no te vas a acabar enterando. Con lo que vas a acabar empezando a tener mejores resultados en tu comunicación es pensar, mi abuela entendería esto, mi vecino de la escalera entendería esto, mi compañero de gimnasio entendería esto. Más que pensar en, me va a venir el jefe de servicio y me va a decir que lo que acabo de decir en el directo de Instagram no es cierto. Porque tu jefe de servicio probablemente ni se esté mirando tu directo de Instagram. Eso es lo primero. Y luego otra cosa que también los médicos pegamos mucho es en la humildad. Pero la humildad entendida bien como que un concepto súper chulo de stay coachable. Mantente dispuesto a aprender, mantente dispuesto a ser mentorizado, mantente dispuesto a tal. Yo al principio de la carrera, muchos motivos de mi vida personal, yo no sabía hablar con la gente. Yo no sabía hablar bien con la gente, yo no sabía comunicar bien con la gente, yo no sabía expresar bien un diagnóstico, yo no sabía hacer bien una historia clínica. Y lo digo, y lo he ido aprendiendo durante la residencia, por eso estoy tan agradecido a mis compañeros de la residencia por haberme aguantado tan inútil al principio y luego al final pues ser una persona medio útil. Entonces, lo que hay que sacar de esto es, tienes que fijarte en las personas que lo hacen mejor que tú. Y ser humilde, saber que hay muchas personas que son más listas que tú, que lo hacen mejor que tú, porque los médicos tenemos ese problema, que muchas veces hemos sido siempre los más listos de nuestra escuela, de nuestro instituto, de nuestra clase, nuestro no sé qué, no sé cuánto, incluso pues hasta de la universidad. Pero cuando vas al hospital, que es la vida real, tienes que entender que hay mucha gente que lo va a hacer mejor que tú tienes muchos fallos y que esa gente que lo hace mejor que tú, cópiale las mañas, sé humilde y cópiale. Entonces, si Ujú. ves que una persona se lleva mejor a los pacientes, se lo gana mucho mejor, cópiale esa vaina. O sea, por ejemplo, un caso súper tal. Yo cuando estaba con iba a decir un maestro, con un doctor que era asturiano, que explicaba súper bien los cánceres de tiroides, yo cuando explicaba un cáncer de tiroides se me ponía acento asturiano. O sea, era como de copiarle tanto la forma de explicar las cosas es que me cambiaba el acento. O sea, yo ahora tengo un acento como andaluz granadino. Pues yo ponía acento asturiano de la forma que él tenía de explicar. Entonces, por lo que yo quiero decir es, o sea, cópiale las cosas a la gente que lo hace mejor y aprende y estate siempre dispuesto a aprender, dispuesto a qué es lo que tienes que decir, cómo tienes que aprenderlo, cómo tienes que tal. Y es un consejo súper bueno a nivel de comunicación. Y cuando lo asimiléis, ya al final acabas interiorizándolo y ya no hablo en asturiano cuando explico ciertas cosas. Pero al principio lo necesitaba. Al principio lo necesitaba porque era malísimo. Entonces, con ese tipo de cosas lo vas interiorizando y vas teniendo, porque los conocimientos teóricos probablemente los tengas. Pero la forma de sacarlos al exterior y que esa persona que pueda ser tu vecino del quinto lo entienda, pues quizás no. Y con eso Sí, es un truco fácil para toda la familia de poder hacerlo. sí, sí, sí. Y claro, es que aquí el otro día lo hablaba con otros médicos y les preguntaba, porque es verdad que esto entiendo que la comunicación, pues al final es para todo el mundo, ¿no? Es para, pues, para todo médico, ¿no? Debería comunicar bien, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En esas facetas, ¿no? Que comentaba antes. ¿Crees que hay ciertas especialidades que deberían, pues, saber incluso comunicar más o mejor? Hombre, Em, se me ocurre una en particular que es psiquiatría. Y creo que el foren de las manos no la utilizan poco, pero yo creo que la el otro endocrinología, la día, este ginecología y médico con medicina el que hablaba me interna. decía la oncología, ¿no? Hombre, sí,
para el expresar las malas noticias y las malas cosas, sí, yo también, igual. Y todo, ves como otra persona lo comenta y es que lo hacía igual. Lo hacía igual, no por vacilar ni por hacer una broma, sino oye, mira, asumo que yo no sé hacer este tipo de cosas y le hago igual que esta persona que lo hace igual y tal, y lo expresa igual. Y le copias la forma de hablar, la forma de mover las manos, las expresiones y todo ese tipo de cosas y aprende. Y mucha de la gente que aprendí mucho fueron de oncólogos haciendo guardias con ellos y la verdad que lo hacen muy bien porque lamentablemente en su trabajo lo tienen que hacer mucho, pero bueno, lo hacen muy bien y dan un buen servicio. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Sí, sí, además, o sea, no solamente en ese lado, ¿no? De hablar con el paciente, sino que tú, bueno, pues ahora me has dicho que te estás preparando algo de inteligencia artificial, ¿no? Para médicos. Al final seguís yendo a congresos, ¿no? Y seguís también, bueno, tú seguramente hayas aprendido un montón de el simple hecho de haberte empezado a grabar, ¿no? Después de pandemia, ¿no? Que creo que al final eso te ayuda a ver cómo explicas, cómo hablas, cómo, ¿no? Como tu lenguaje no verbal. Mover más o menos manos, estar más o menos irático, estar más o menos serio, estar más o menos demasiado centrado, demasiado tal. Luego, otro concepto que está muy chulo, que yo creo que a todos nos pasa, que no nos va a sonar un poco esquizofrénico, pero creo que a todos nos pasa, es la voz. La voz que tenemos dentro de nosotros cuando estamos explicando algo, cuando estamos hablando en público. Esa voz, muchas veces lo mejor es no hacerle caso. Es una voz que a veces te sabotea muchísimo, en plan, te estás alargando mucho, esto no debería haberlo dicho así, no lo estás entendiendo, este concepto no lo has dejado suficientemente claro. Esa voz, lo que tienes que hacer es no hacerle caso porque la gente tío, ni se da tanta cuenta, no te está prestando tanta atención y luego muchas veces esa voz es saboteadora. Sí. ¿Tú has tenido casos, por ejemplo, en congresos o en presentaciones o algo que hayas ido a ver o hacer algún curso con algún ponente o dentro incluso del hospital, del servicio, cuando, cuando estabas, que hayas dicho, joder, qué bien, ¿no? Qué Hmm. guay este congreso, qué guay este curso, esta ponencia, porque comunica genial. Y también, no sé si has tenido del otro lado, Sí, de, uff, qué sí. aburrido, qué mal comunica, qué mal lo está haciendo, ¿no? Hay de todo, ¿sabes? Gente que tiene unas diapositivas que son las tablas de, no sé, de Hammurabi, que tú la ves y dices, hostia, no puedes poner más texto porque no te cabía literal más texto. Gente que tú le ves y dices, oye, mira, tendrías que haberte tomado un sumial antes de haber venido, o sea, que a todo el mundo nos podemos poner nerviosos y que todo el mundo podemos tener una situación que nos sobrepase. Y luego gente que tú ves, tío, que lo hacen muy bien, que está muy cómoda, que ves los gestos, que ves las formas, que ves la forma de mirar a la audiencia, que ves la forma de controlar la situación, que tú dices, ole. Y es fijarse en esos detalles. O sea, los médicos nos tenemos que fijar en esos detalles, no solamente en las ojeras para ver sarcoidosis o en las manos para ver cardiopatía isquémica. Fijarte también en eso forma parte de mejorar como persona y mejorar como médico, mejorar como profesional. Si te fijas en eso y se lo copias y intentas interiorizar, muy bien. Qué bien, fenomenal. Oye, Joaquín, la verdad que ha sido súper, súper nutritivo lo que nos has contado. Encantado de de haber sabido más de toda esta trayectoria que Sí. estás teniendo, ¿no? No digo que has tenido porque todavía Hombre, queda todavía me queda. para rato. Así que nada, seguramente nos seguiremos viendo a ver si hacemos más cositas de estas y nada, te Sí, agradecemos un sí. montón este rato, ¿vale? Vale, muchas gracias por todo. Gracias, Joaquín. Un abrazo.